Bueno, doctores, buenas noches. Siendo ya 6:31 de la noche, vamos a dar inicio a la clase de cirugía bucal. Vamos a darle pase al doctor Elmo Palacios, asociado al Departamento Académico de Estomatología Médico-Quirúrgico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y colaborador en desarrollo e investigación en estomatología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, le damos pase para que inicie su presentación, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, Jean-Paul. Muy buenas noches, estimados colegas. Es para mí un gran honor poder tener la posibilidad de dirigirme a ustedes para tocar dos temas que consideramos importantes en la práctica profesional de la odontología. En primer lugar, hablaremos de la exodoncia, los aspectos fundamentales de la exodoncia, y en segundo lugar, accidentes y complicaciones de la cirugía bucal. Muchas veces se dice en la actualidad que ya no se hacen exodoncias actualmente, pero eso no es cierto. Nosotros en la consulta particular ahora vienen bastantes pacientes con indicaciones de la exodoncia que lo remiten colegas, que nos envían los ex estudiantes para apoyarlos en este tipo de procedimiento. Eh, en los hospitales se está atendiendo las urgencias, en las consultas privadas también las urgencias, ¿no? Y guarda mucha relación con las exodoncias. ¿Cuándo está indicada una exodoncia? Todos sabemos, en primer lugar, por las secuelas de la caries dental avanzada, que haya socavado el tercio cervical radicular, cuando ya no se puede rehabilitar. Probablemente, digo probablemente porque no se ha hecho un estudio actualizado sobre la prevalencia de la caries dental en el Perú y sus secuelas, pero más del 90% de peruanos sufren caries dental. ¿Cuántos de estos pacientes tienen piezas dentarias que ya no se pueden rehabilitar? Hay que hacer la exodoncia. Faltan levantar ese tipo de estudio epidemiológico, ¿no? O sea, se cree que el 80% tiene enfermedad periodontal, el 65-60% oclusiones, malposición dentaria, y el otro 5% otras enfermedades, entre ellos el cáncer bucal, ¿no? Muy bien, miren esta foto que tomamos, esta foto del lado derecho la tomamos aquí en Lima. Es una foto de una paciente de sexo femenino de 23 años de edad. La tomamos en la Facultad de Odontología. Miren lo que puede ocurrir por diversos factores, ¿no? Diversos factores económicos, culturales, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, pueden llegar en estas condiciones los pacientes al consultorio. Entonces, en remanentes radiculares múltiples, focos infecciosos, como este foco infeccioso, una necrosis pulpar, ¿no? Una necrosis pulpar que tenía al extraerse un proceso periapical. No podemos saber si es un quiste, un granuloma o un absceso. Habría que hacer el estudio histopatológico, pero diríamos que es un proceso periapical clínicamente, ¿no? No histopatológicamente, ¿no? La enfermedad periodontal, miren, cuando hay retorsión ósea avanzada, movilidad tipo 3, en enfermedad periodontal avanzada, estas piezas dentarias del sector antero inferior permanecían en boca por el tártaro que estaba unido al tejido blando, ¿no? Movilidad tipo 3. Aquí tenemos una retención extemporánea de una pieza decidua o caduca o temporal. Retención extemporánea. No lo mismo que esta 7.5, ¿no? Debajo está el segundo premolar. Aquí erupcionaron los dos premolares, la 8.4 y la 8.5, pero hay una retención extemporánea de la pieza que, perdón, disculpen, ya erupcionó la pieza 4.4 y 4.5, ¿no? Está en retención extemporánea la pieza decidua, ¿no? Cuando hay una erupción ectópica de una pieza dentaria que no puede ser traccionada con ortodoncia al arco maxilar en este caso, porque es superior, habría que hacer la exodoncia también, ¿no? Y en la foto del lado izquierdo, en extrusión de piezas dentarias por pérdida prematura del antagonista, ¿no? Aquí también para la rehabilitación protésica de este paciente se requiere hacer la exodoncia, ¿no? Algunas veces se hacen procedimientos conservadores, pero no en este caso, ¿no? Hay procedimientos conservadores para intruir, ya sea por una pieza o por sectores, por segmentos, ¿no? Que no es este caso, ¿no? Pero hay esa posibilidad cuando las condiciones están dadas para hacerlo, ¿no? Aquí hay un fracaso de una rehabilitación de prótesis, de prótesis fija. Miren cómo se ha fracturado la raíz
que tenía un espigo muñón parece de un material metal colado y un tratamiento de conductos, ¿no? Aquí no hay nada más que hacer que realizar la desfocalización de esta pieza dentaria. La importancia de una radiografía panorámica cuando uno va a atender a un paciente para rehabilitación integral, ¿no? Para tratamiento odontológico integral. Clínicamente solo había restos radiculares, eh, varios restos radiculares, ¿no? Pero al momento de tomar la panorámica se observa una pieza impactada en el primer cuadrante. Entonces, hicimos las extracciones de las piezas necróticas, hicimos luego un colgajo a nivel vestibular, una ligera osteotomía y retiramos solo con elevador recto, luxamos y extrajimos esta pieza impactada en el primer cuadrante. En la foto del lado izquierdo, que estoy señalando con el puntero láser, observamos otra indicación para la exodoncia, ¿no? No sé si podemos ver acá una pieza supernumeraria atípica, ¿no? El famoso mesiodens, que generalmente erupciona entre la pieza 1.1 y la 2.1, que incluso está giroversada, ¿no? Por la presencia de este mesiodens, de este supernumerario. Muchas veces sería interesante hacer el estudio para determinar cuál es la posición más frecuente de los mesiodens, ¿no? En la premaxila, ya que nosotros hemos atendido bastantes pacientes que el mesiodens no erupciona, sino está impactado, e incluso en posición invertida, la corona hacia el espino nasal y el ápice hacia la cresta alveolar, ¿no? Ustedes seguramente han visto estos casos también en su consultorio, ¿no? En procesos infecciosos agudos, ¿no? Aquí hay un absceso que incluso ya empezó a drenar recién, aparentemente, ¿no? Ha empezado a drenar. Un absceso dentoalveolar, una infección de origen odontogénico. Aquí había que extraer este resto radicular, pero primero había que drenar el absceso previa antibiótico-terapia, ¿no? Todo absceso duele, todo absceso debe ser drenado, previa antibiótico-terapia. Bueno, miren, aquí tenemos una lesión tumoral benigna, se le hizo la biopsia antes de retirarlo, y terminó siendo un fibroma cemento osificante, que es una lesión osteofibrosa de los maxilares. En este caso, como había provocado malposición de las piezas dentarias tomadas por la lesión tumoral, tuvimos que retirar con todo, ¿no? Pero primero hicimos la biopsia. Se retiró la lesión tumoral, acá está la lesión tumoral, y las 4 piezas dentarias comprometidas, ¿no? Ese fue un fibroma cemento osificante. El fibroma cemento osificante es una lesión osteofibrosa de los maxilares. De igual forma que en la displasia fibrosa, la displasia cemento ósea periapical y el osteofibroma central. No necesariamente se extraen las piezas dentarias en cada una de estas entidades patológicas, no es así, ¿no? Incluso muchas veces solo se hace la biopsia y se mantiene una actitud expectante, hacer un control clínico radiográfico de la lesión en muchos de estos casos, ¿no? Pero aquí sí, porque se iba a hacer la rehabilitación la rehabilitación protésica y no había forma, no había que retirar la lesión tumoral conjuntamente con las piezas dentarias comprometidas. Y aquí vamos a ver algunas radiografías periapicales, ¿no? Miren esta fractura. ¿Qué tipo de fractura? Una fractura vertical de la raíz mesial de esta molar superior. Miren qué curiosa cómo se ha producido esta fractura vertical de la raíz mesial. Aquí no hay otro tratamiento que seguir que no sea la extracción de la pieza dentaria, ¿no? Acá hay una fractura horizontal, casi en el tercio medio radicular, ¿no? Las fracturas horizontales pueden ser en el tercio apical, en el tercio medio y en el tercio cervical. Aquí hay una fractura de tercio medio con desplazamiento, ¿no? Una fractura horizontal de largo tiempo, ¿no? Que incluso ya ha provocado una risólisis en ambos trazos de fractura, ¿no? En ambos fragmentos de fractura. No hay otra cosa que hacer que la extracción de esa pieza dentaria. Aquí miren esta periapical que la pasé del proyector de slides al multimedia, al PowerPoint,
porque me interesa el caso, ¿no? Es una radiografía periapical que le tomamos a una paciente de la sexta década de vida que vino a la universidad con la pieza 1-3 con una movilidad exagerada, movilidad tipo 3 de la pieza 1-3, movilidad tipo 3. La paciente decía que ella misma se lo quería extraer en su casa, pero porque se movía tanto el diente, mejor dijo, para no sentir dolor o no se vaya a infectar, usó sus términos, he venido mejor para que lo hagan ustedes. Se le hace la historia, ¿no? Se le toma la radiografía periapical, y no es que había enfermedad periodontal, sino había una fractura en el tercio medio radicular que la señora no nos había dado razón. Esto no se veía clínicamente, ¿no? Y además no se veía el fragmento apical de la pieza 1-2. Por todo esto estaba cubierto por la mucosa, por el tejido blando. Una vez más, entonces, la importancia mínima de una radiografía periapical como parte del protocolo para realizar un procedimiento quirúrgico, en este caso una exodoncia. No se debe hacer ninguna exodoncia mínimo sin tomar previamente una radiografía periapical. Y aquí que vemos, observamos reabsorción ósea horizontal por enfermedad periodontal avanzada. Miren, aquí no hay otra cosa que hacer que realizar la exodoncia de esta pieza 3-6. Aquí también en la foto del lado izquierdo vemos una reabsorción ósea horizontal, ¿no? Del sector antero inferior, pieza 3-1 y 4-1, incluso con imagen radiopaca a nivel radicular compatible con tártaro cálculo dentario. Enfermedad periodontal avanzada, reabsorción ósea horizontal radiográficamente, ¿no? Y clínicamente movilidad tipo 3, no hay otra solución que realizar la desfocalización, la exodoncia de dichas piezas, ¿no? Aquí vemos una reabsorción ósea, pero ya no es horizontal, sino vertical. Reabsorción ósea vertical a nivel de la pieza 1-1 con una ligera extrusión, miren, de dicha pieza dentaria, está extruida incluso, ¿no? Aquí no se puede hacer ningún tratamiento conservador, hay que realizar la exodoncia, la remoción de esa pieza, ¿no? Aquí esta es una molar superior, lo hemos puesto al revés a la pedia apical, también con una reabsorción ósea vertical, localizada, ¿no? A nivel de la pieza, en problemas. Y aquí miren un fracaso del tratamiento odontológico, ¿no? El fracaso del tratamiento odontológico, una iatrogenia. Aquí ha habido una falsa villa al momento de confeccionar el espigo muñón. Y en segundo lugar, miren este tratamiento de conductos, ¿dónde quedó? Quedó en el tercio medio. No hay tratamiento de conductos que llega hasta el tercio apical, ¿no? Y parece que esto ha sido de largo tiempo, la falsa vía, porque hay una imagen radiolúcida a nivel de la pared mesial de la pieza 2-1, ¿no? Probablemente con un proceso infeccioso crónico, ¿no? Producto de gérmenes que se pasan del canal radicular al espacio periodontal, ¿no? También hay una fractura horizontal en el tercio apical, todo lo que hay acá. Aquí no se puede hacer ningún tratamiento conservador, no queda otra solución que realizar la extracción de dicha pieza dentaria, ¿no? Por consideraciones entonces iatrogénicas, ¿no? Fracasos del tratamiento odontológico. Ya hemos visto, ¿no? En piezas impactadas, también es otra indicación para la exodoncia, ¿no? Piezas impactadas que no pueden ser traccionadas, ¿no? Con un tratamiento ortodóntico al arco maxilar o mandibular si es que es inferior, ¿no? Miren, aquí tenemos una fractura vertical en la raíz mesial de la pieza 3-7. Todas las fracturas sagitales, verticales, generalmente terminan en tratamiento quirúrgico radical, en la desfocalización, ¿no? En la exodoncia de la pieza dentaria comprometida, ¿no? Y aquí hay una foto clínica donde se ve la fractura, ¿no? La fractura sagital una vez que hemos extraído la pieza dentaria. La fractura, miren, hasta ha cambiado de color la pieza dentaria por un proceso infeccioso de largo tiempo, crónico, ¿no? Contraindicaciones. Estimados colegas, con el mayor gusto pueden ir haciendo algunas preguntas, las van colocando en el chat. Si hubiera alguna pregunta, ¿no? La van colocando en el chat y terminada la exposición de exodoncia, las trataremos de responder las preguntas.
y al final de la clase, en la hora siguiente, nos daremos un tiempito también para responder las preguntas finales correspondientes a accidentes y complicaciones de la cirugía bucal. Entonces, con el mayor gusto pueden ir colocando alguna pregunta si hubiera en el chat para tratar de darle respuesta, ¿no? Muy bien, de eso se trata. Contraindicaciones. Las contraindicaciones generalmente pueden ser locales o sistémicas, y ambas, tanto las locales como las sistémicas, no son absolutas, son relativas hasta compensar al paciente o hasta crear las condiciones idóneas, ideales, adecuadas, propicias para atender al paciente. Por ejemplo, contraindicaciones locales. Les he dicho que no son absolutas, son relativas. Por ejemplo, un paciente con herpes simple. Es mejor esperar que pase la fase aguda del herpes, que cicatrice el herpes recién para atender al paciente. Son pacientes que van a estar bajos de defensas, podemos inocular el herpes en el ojo del paciente si es que hacemos una alta velocidad, si hacemos uso de piezas de mano de alta velocidad, o también pueden ir hasta nuestro propio ojo del operador, ¿no? Aunque ahora eso es más difícil por el protector facial, todo lo que empleamos, pero hay esos riesgos de todas maneras. Entonces es mejor tratar el herpes una vez que ya ha pasado la fase de contagio, cuando ya cicatrizó, recién atender al paciente, ¿no? En segundo lugar, podemos tener la GUNA, gingivitis úlcero-necrotizante aguda. Primero se le da tratamiento con antibióticos, ¿no? Para gérmenes anaerobios, colutorios con agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, y una vez que ya pasa la fase aguda de la gingivitis úlcero-necrotizante aguda, recién se debe atender al paciente si es que se requiere hacer una exodoncia, ¿no? Por alguna razón. Un paciente con una neoplasia maligna, por ejemplo, no se debe hacer ninguna exodoncia, ¿no? Si es que se sospecha, se puede hacer hasta la biopsia nada más. Si es que la biopsia resulta positiva a una neoplasia maligna, se lo deriva, ¿no? A un centro oncológico. En nuestro caso, nosotros derivamos al INEN, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? A nuestros pacientes, ¿no? Justo hace 3 semanas hicimos una biopsia a un paciente de 91 años de edad que usaba la prótesis completa superior en forma permanente, no se la retiraba ni siquiera por las noches, según vimos en la historia clínica. Y de pronto se da cuenta a su familia y él que tenía una lesión crónica en la encía adherida del reborde alveolar a nivel de la 1-3. Era un edéntulo tal que usaba prótesis completa superior en la encía adherida a nivel de la eminencia canina. Le hicimos la biopsia lo más pronto posible y a la semana viene el resultado, ¿no? Carcinoma epidermoide, infiltrante bien diferenciado, ¿no? Inmediatamente lo derivamos al INEN al paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, y así, ¿no? Una estomatitis herpética, por ejemplo. Eso generalmente más se da en niños, ¿no? Las estomatitis herpéticas. Lo medican los odontopediatras al paciente y una vez que ya pasa la fase aguda, recién se le hacen las exodoncias, ¿no? Y las contraindicaciones sistémicas, podemos poner un par de ejemplos nada más, porque esto lo van a ver ahora cuando hablen de pacientes atendidos odontológicamente que tienen enfermedades sistémicas, eso lo van a ver con el doctor Sáenz ahora, ¿no? Solamente pondremos 2 ejemplos concretos nada más. Por ejemplo, un paciente diabético. Si el paciente ya sabe que es diabético, se le debe solicitar su dosaje de glucosa en sangre. Ya no se le pide otro examen más que dosaje de glucosa en sangre o el glucómetro, ¿no? El glucómetro, un pinchazo en el pulpejo del dedo. Del día que se lo va a atender es lo ideal, que sea del mismo día que se lo va a atender. Si es que está muy descompensado, no se lo atiende, no se lo medica. Si el PET viene con un dolor de origen odontogénico, se lo medica, ¿no? Se le da el antibiótico, el analgésico y antiinflamatorio, y se lo remite, pues, si en su resultado de glucosa ha salido muy elevado, se lo remite al endocrinólogo o a medicina interna, ¿no? Al médico internista. Una vez que lo compensan, ya lo atendemos después. Pero ya está cubierto el paciente, ¿no? Otro ejemplo más, solamente para poner otro ejemplo, a ver, un paciente que está usando bifosfonatos por un problema de osteoporosis y se lo está aplicando por vía intramuscular, ¿no? Ya durante 4, 5 meses, 6 meses.
se le tiene que pedir un examen, ¿no? El, este, se le pide un examen, ahorita lo recuerdo, eh, mm, se me fue el nombre, pero cuando lo recuerdo se los voy a decir, siempre lo usamos. eh, y de acuerdo a ello, si es que está muy elevado, no se lo atiende, ¿no? Se tiene que esperar un tiempo prudencial, mínimo 3, 4 meses, sin que se utilicen los bifosfonatos, ¿no? Y de acuerdo a ello ya lo procedemos a atender al paciente. Como vemos, entonces no hay contraindicaciones absolutas, son relativas. Maniobras previas. La historia clínica. La historia clínica debe ser siempre sistematizada y completa, ¿no? Siempre debemos ser muy cuidadosos en la historia clínica. Debemos tener una historia clínica en nuestro consultorio que tenga las partes de la historia, ¿no? La anamnesis con sus 3 partes: filiación, enfermedad actual y antecedentes fisiológicos y patológicos, ¿no? En segundo lugar de la historia clínica, es la misma diapositiva a la que estoy pasando, ¿ya? No, tenemos el examen clínico general, regional y local. Luego viene el diagnóstico clínico o presuntivo. En cuarto lugar, recién viene el plan de tratamiento. Ahí vienen los planes diagnósticos, por ejemplo, los exámenes de laboratorio, radiografías, hemogramas, examen de glucosa en sangre, etcétera, ¿no? Luego viene el diagnóstico definitivo, si es que lo hubiera. De lo contrario, pasamos al tratamiento propiamente dicho, en este caso la cirugía específica que se le va a practicar al paciente. Luego viene la evolución que sigue la escuela americana del SOAP, 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 que son las iniciales de las 4 partes de la evolución, que se hace 72 horas después de la cirugía, ¿no? ¿Por qué 72 horas después? Porque 72 horas después se produce la mayor respuesta inflamatoria postquirúrgica, ¿no? Entonces, la S significa subjetiva, los síntomas. La O, objetiva, los signos clínicos. La A, la apariencia, favorable o desfavorable. Y la P, nuevamente, el plan de tratamiento, ¿no? Si está bien la medicación que se le indicó, si le agregamos un fármaco más, le retiramos alguno de ellos, etcétera, ¿no? Muy bien. Luego de la evolución ya viene la epicrisis y el alta del paciente, ¿no? Posición paciente-operador. Posición paciente-operador. Para extraer una pieza dentaria en el maxilar, el superior, el respaldar del sillón debe estar a 30 grados de la horizontal. A 30 grados de la horizontal. La comisura bucal del paciente a la altura de la mitad del brazo del operador. Muchos textos dicen que debe estar a la altura del hombro, pero yo me canso inmediatamente cuando coloco la comisura bucal del paciente a la altura del hombro del operador. Me canso rápidamente, pero a la mitad del brazo se va muy bien. ¿Ya? Muy bien. En la mandíbula, piezas dentarias inferiores, el respaldar del sillón debe estar a 45 grados de la horizontal, el respaldar un poco más hacia adelante que en las superiores, a 45 grados de la horizontal. La comisura bucal a la altura o por debajo del codo del operador, a la altura o por debajo del codo del operador, ¿no? Y estando el paciente con la boca abierta, las superficies oclusales de las piezas inferiores deben estar paralelas a la horizontal, paralelas al piso. Debemos contar con un instrumental necesario, no nos debe faltar nada que se necesite en el procedimiento quirúrgico. Las consideraciones de bioseguridad deben ser estrictas, todos ustedes lo saben, nosotros lo sabemos. La bioseguridad debe ser estricta y muy cuidadosa. Este es uno de los 6 principios de bioseguridad. Son 6 los principios de bioseguridad. Este es uno de ellos. Realizar un procedimiento quirúrgico lo más aséptico posible.
realizar un procedimiento quirúrgico lo más aséptico posible, ¿no? Y finalmente, la técnica de anestesia, ya sea infiltrativa o troncular, debe ser eficaz. Debe ser eficaz. Ya recordé, el examen de los bifosfonatos es el examen de CTX en sangre. Se me había olvidado, me van a disculpar. El examen de CTX en sangre, que significa telepolímero carboxiterminal. Telepolímero carboxiterminal. Se le indica a aquellos pacientes que están usando bifosfonatos, ¿no? Si es mayor de 150, se puede atender. Si es menor o igual a 150, se tiene que posponer el procedimiento. Es un examen en sangre. Por eso se denomina CTX en sangre, el examen que se solicita, ¿no? Pacientes que están usando bifosfonatos. Los de mayor riesgo son aquellos que se lo usan por vía parenteral, por vía intramuscular. Lo usan una vez al mes, ¿no? Y puede ser para ciertos tipos de cáncer, o también mucho lo están usando ahora para para pacientes con osteoporosis, ¿no? Para osteoporosis. Muy bien. El instrumental básico, tenemos el mango de bisturí número 3 con la hoja número 15. La hoja 15, todos sabemos, es la hoja que nos permite hacer cualquier incisión para cirugía bucal y maxilofacial. Para cualquier incisión, para cualquier colgajo. La hoja número 11, la del centro, es para drenar abscesos. Es para drenar abscesos. Y la hoja número 12, que es curva, nos permite realizar cirugías periodontales. Periodontales. Los separadores, acá tenemos separadores Farabeuf. Se usa bastante también el Minnesota, que no le he tomado foto al separador Minnesota del consultorio, pero todos ustedes lo deben conocer, al Minnesota. Se emplea bastante, lo empleamos nosotros mucho, sobre todo para extraer terceras molares impactadas. La Legra puede ser mono o biactiva. La Legra, mono o biactiva. Los elevadores tipo bandera, derecho e izquierdo. Estos tipo banderas solamente sirven para retirar, por ejemplo, restos radiculares de piezas multiradiculares. Por ejemplo, una pieza 3-7. Extraemos la raíz mesial y falta extraer la raíz distal. Entonces, para eso sirven estos botadores. Introducimos en el alveolo mesial el botador tipo bandera y con la punta le hacemos presión y rotamos sobre su propio eje el botador a la raíz distal. Al rotar el botador sobre su propio eje, va a hacer que esta parte activa del botador haga presión y luxe y extraiga la raíz distal hacia atrás y arriba. Y el botador más empleado por todos nosotros, el botador recto acanalado, ¿no? Que hay delgado, mediano y grueso. Debemos tener los tres. El delgado es para extraer ciertos restos radiculares pequeños que hayan quedado, ¿no? Raíces pequeñitas, un ápice, por ejemplo. El mediano se emplea para todas las cirugías prácticamente, ¿no? Para todas las exodoncias. El grueso generalmente para molares. Si no tenemos el grueso, con el mediano podemos trabajar muy bien, ¿no? También puede haber angulados que permiten desinsertar el anillo de Koeger, de debridar a nivel palatino, ¿no? A nivel palatino o lingual de las molares inferiores y superiores. Por eso a nivel palatino o lingual, que son superiores o inferiores. Los forceps. Tenemos el forceps recto para extraer piezas monorradiculares superiores. Generalmente piezas anterosuperiores, de canino a canino principalmente, ¿no? El forceps recto. Si no tenemos forceps para premolares superiores, lo podemos hacer también con el forceps recto, aunque hay un forceps para premolares superiores, que es muy parecido al forceps recto. Las pinzas, todo es igualito. Solamente aquí tiene una ligera curvatura. La unión de las pinzas con el mango. Una ligera curvatura. Estos son los forceps para premolares superiores. Un solo forceps sirve para ambos lados, derecho e izquierdo.
tenemos los forces para molares superiores, derecho e izquierdo. ¿Qué nos da el lado? La presencia de una punta en la pinza o valva derecha. Nos dará el lado del forces y afirmaremos que es del lado derecho. Aquí tiene una punta solamente en la valva derecha. Y la valva opuesta o pinza opuesta es Roma. Acá está Roma. Es Roma porque esta pinza se posiciona sobre la raíz palatina, por ejemplo, de la pieza 1.6. En cambio, la valva o pinza externa se posiciona en la furca que separa la raíz mesiovestibular de la raíz distovestibular de la pieza 1.6. Entonces, este sería forces superior o forces paramolares superiores del lado derecho, y estos están en el lado opuesto. Acá la punta está en la pinza de este lado, del lado izquierdo. Sería forces paramolares superiores del lado izquierdo. Y la pinza opuesta es Roma, para posicionarse sobre la raíz palatina. Y finalmente tenemos el forces tipo bayoneta o raigonero. Acuérdense que antiguamente a los restos radiculares, que le llamábamos nosotros los remanentes radiculares, antes se les decía raigones, por eso a este force se le llamaba el raigonero, forces bayoneta, ¿no? Solo sirve para extraer restos radiculares superiores, superiores, superiores. Y aquí finalmente tenemos los forces pico de Milano, tenemos el forces pico de Milano, para extraer piezas monorradiculares inferiores, premolares, caninos e incisivos, y el forceps pico de loro, que tiene una punta en el centro de la pinza, en el extremo, para posicionarse en la furca que separa la raíz mesial de la raíz distal de las molares inferiores. Y la pinza es más gruesa que la pinza del, del forceps pico de Milano, que es más delgado, ¿no? Hay unos forces pico de Milano de pico abierto y de pico cerrado. El de pico abierto es como es cuando la pieza tiene corona. Pero si es un resto radicular sin corona, hay que usar el de pico cerrado. Sobre todo si son pequeños los restos radiculares. Van a hacer una mejor prehensión sobre este resto radicular pequeño, inferior. Una vez que hemos hecho la exodoncia, una vez que hemos extraído, ¿no? Tenemos el siguiente paso, que es el tratamiento del lecho quirúrgico. Tratamiento del lecho quirúrgico. Hay que irrigar con suero fisiológico una jeringa descartable de 20 centímetros cúbicos, la aguja número 21, irrigamos con suero, cureteamos. No se deben curetear las paredes del alveolo, sino solamente donde estrictamente es necesario hacerlo. Si hay tejido granulomatoso en el fondo del alveolo, se ha ingresado un cuerpo extraño, de lo contrario no hay que raspar las paredes del alveolo, sino cuando pase la anestesia va a haber mayor dolor e inflamación. Muchas veces hay que eliminar tabiques óseos prominentes, ¿no? Irregularidades de la cresta alveolar, lo hacemos con las pinzas gubias. También algunos le llaman alveolótomo, pero su nombre correcto es pinzas gubias, ¿no? Y la regularización más fina de la cresta alveolar se hace al final una lima para hueso. Una lima para hueso biactiva, ¿no? Biactiva. Aquí tenemos el instrumental de sutura, el equipo de sutura. Recordémoslo siempre, el instrumental de sutura está conformado por ¿cuántos instrumentos? Solo por 3 instrumentos. Las pinzas portagujas, las pinzas portagujas. La pinza recta de disección con uña, acá está. La pinza recta de disección con uña. Y finalmente las tijeras, que deben ser cortas, ambas de punta. Miren, cortas y ambas de punta, ¿no? Y deben ser cortas. ¿Dónde está? Son tijeras para hilo, no son para tejido, sino para hilo. La aguja y el hilo son materiales, no son instrumentos. Por eso los instrumentos básicos de sutura son 3. Tijeras para hilo, pinza recta de disección con uña y finalmente las pinzas porta agujas.
Y aquí ordenamos en la mesa de trabajo. Normalmente en cirugía se debe usar la mesa de Mayo. Esta no es una mesa de Mayo. Hemos puesto esta mesa más grande para que alcance el instrumental con motivos de docencia, ¿no? Con motivos didácticos. Aquí tenemos una riñonera estéril a la que le hemos colocado en aquellas épocas el alcohol yodado o la yodopovidona en solución. Hoy empleamos el alcohol puro de 70 grados. Aquí colocamos los materiales que no se pueden esterilizar. Aquí el cambiafresas, por ejemplo, sí se puede esterilizar, pero las agujas de anestesia, los cartuchos de anestesia, a veces las cánulas de plástico que usamos para la aspiración no se pueden esterilizar. Entonces los colocamos en el alcohol. En el otro lado, una riñonera estéril, otra riñonera estéril con suero fisiológico. Instrumentos de diagnóstico, el espejo bucal. Instrumentos de separación, separadores de Farabeuf. Instrumentos de anestesia dental, la jeringa para anestesia dental. Instrumento de incisión, el mango y hoja de bisturí. Instrumento de diéresis, la legra. Instrumentos de debridación, los botadores. Instrumentos de osteotomía y odontosección, la pieza de mano y las fresas. Hoy, en la actualidad, hay la tendencia cada vez más fuerte de usar el motor eléctrico, ¿no? Para evitar sobre todo los emfisemas. Los instrumentos de exéresis o exodoncia, los forceps. Instrumentos de tratamiento del lecho quirúrgico, ¿no? Acá tenemos las pinzas gubias, de la misma foto, ¿no? La lima para hueso, cureta de alveolo y la jeringa descartable de 20 centímetros cúbicos. Y finalmente, el equipo de sutura, ¿no? El equipo de sutura. La técnica... Doc, disculpe, sí. le están haciendo un par de preguntitas en el chat. Sí. Allá, a ver, encantado. Yo ahorita termino esta parte y vienen las preguntas. Listo, Doc, listo. Termino exodoncia y vienen las preguntas con el mayor gusto, encantado. ¿Ya? Unos 3 minutitos terminamos. ¿Le parece? Sí, doctor, claro. Excelente, gracias, muy bien. Entonces, mira, aquí por ejemplo vamos a extraer una pieza supernumeraria, ¿no? Un supernumerario. Ya incluso se ha puesto brackets, ¿no? Anestesia nervio alveolar antero superior, en el fondo del surco vestibular, y por palatino, el nervio nasopalatino, ¿no? Luego, con un elevador recto mediano, debridamos, insertamos las fibras periodontales, el anillo de Colliger, tanto por vestibular como por palatino, para poder realizar una buena aprehensión en el cuello anatómico, no en el cuello quirúrgico, no en el cuello clínico, sino en el cuello anatómico con las pinzas forceps, ¿no? Luego vienen los movimientos de prehensión. Primero se hace la aprehensión. Luego de la aprehensión vienen los movimientos de luxación, que van a variar de acuerdo a la anatomía de la pieza dentaria que vamos a extraer. Una pieza monoradicular de raíz cónica, por ejemplo, un incisivo central superior, tiene la raíz circular, cónica, ¿no? Entonces, en estos casos primarán los movimientos de rotación. En cambio, en una pieza, por ejemplo, una primera premolar superior, la 1-4, que generalmente incluso tiene 2 raíces, una vestibular y una palatina, y el diámetro vestíbulo-palatino predomina ante el diámetro interproximal, entonces aquí primarán los movimientos de báscula o de luxación de vestibular a palatino, de vestibular a palatino. Y finalmente el movimiento de extracción, ¿no? Extraemos la pieza dentaria, luego irrigamos, estimulamos el sangrado, hacemos hemostasia y finalmente la sutura. Suturamos, le colocamos una gasa estéril para que el paciente muerda, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos extrayendo con botador recto y finalmente extraemos la pieza dentaria ilusionada en el paladar. En aquellas épocas suturábamos todavía, ¿no? Suturábamos la fibromucosa, ahora ya no. Antes de hacer la exodoncia, le tomamos una impresión y se confecciona un modelo de yeso, y en el modelo de yeso le preparamos una férula palatina de acrílico. Entonces, ni bien hacemos la cirugía, cualquier cirugía en el paladar, termina la cirugía y ya nos suturamos, de frente colocamos la férula. Como en este caso, ¿ves?
Se le coloca una férula, pero aquí sí habíamos suturado, ¿no? Pero ahora ya no lo suturamos, simplemente ponemos la férula con fines de hemostasia y de compresión para que no se desprenda la fibromucosa, ¿no? Al cuarto día ya se retira el paciente recién la férula y para que se realice su higiene. Para que se realice su higiene y finalmente ya al séptimo día la deja de usar. Aquí, por ejemplo, miren una imagen radiolúcida a nivel distal que aparentemente compromete el cuerno y la cámara pulpar. Entonces, que le provocaba dolor severo al paciente, extrajimos ambas piezas dentarias, ¿no? No podíamos extraer solo una. Debridamos, hacemos la aprehensión, un dedo en vestibular, un dedo en lingual y los 3 dedos en el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Con el forceps pico del loro. Extraemos, eliminamos el tejido granulomatoso que hubiera, luego hacemos hemostasia y finalmente la sutura, ¿no? Con seda negra 3 ceros. Están las piezas extraídas. Aquí tenemos un resto radicular, una pieza necrótica, miren, ¿no? Con compromiso de furca y gran destrucción del tercio cervical radicular de la raíz distal, ¿no? Extraemos con un forceps pico de Milano la raíz mesial. Previamente le hicimos una ligera odontosección con una fresa tipo Secria en la furca. Separamos ambas raíces y retiramos la raíz mesial y luego la raíz distal. Ahí está la raíz distal, miren. Aquí colocamos en este alveolo mesial el botador tipo bandera, justo lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Sino que aquí lo estábamos viendo bien en la parte práctica sencilla, ¿no? Introducimos el botador tipo bandera y lo rotamos sobre su propio eje, miren, y aquí está extrayéndose ya la raíz distal. Está saliendo la raíz distal, ¿no? La sutura con seda negra 3 ceros. Aquí hay una pieza erupcionada a nivel lingual, esa es supernumeraria, porque aquí está el 3, 5 y 3, 4. 3, 4 y 3, 5. Este es un supernumerario. Y en el otro lado también había un incremento de volumen que radiográficamente, pero no erupcionado, aparece también una pieza supernumeraria en el lado derecho y una pieza supernumeraria en el lado izquierdo, ¿no? Se procede a extraer la pieza dentaria y al final la sutura. Está la sutura. Esta es una superior, una pieza superior, con el botador recto nada más sale y al final lo retiramos con un forceps para no maltratar al paciente. Y de esta parte terminamos el tema de exodoncia. Con el mayor gusto las preguntas. A ver. ¿Me las quisiera leer las preguntas, por favor? A ver, doctor, en el chat. Y si no, yo las busco. ¿Puede visualizar el chat? Ya, si no, yo las busco. Sí, claro. Ahí. Yo las busco si no. Vamos a ver. A ver. ¿Puede repetir los movimientos, por favor? Ah, muy bien. De luxación. Si es una pieza cónica, los incisivos centrales superiores son raíces cónicas, priman los movimientos de rotación. Rotación. Pero sin embargo, si es una pieza que el diámetro vestíbulo palatino es mayor que el diámetro interproximal, tienen que ser movimientos de basculación, de vestibular a palatino. ¿El absceso apical agudo es una contraindicación para la exodoncia? Claro, es mejor indicar antes, es otra contraindicación relativa, está muy bien, perfecto, doctor Jesús Gallegos, ¿no? Es mejor medicar antibióticos unos 2 o 3 días antes, unos 3 días antes de realizar la desfocalización de un absceso apical agudo, lo mismo como una celulitis, ¿no? Mejor es primero antibiótico terapia, ¿no? Está muy bien. Creo que la doctora Rosemary Tarki había preguntado si la tijera puede ser curva. No sé Sí, si puede repetir la pregunta, sí, quizás. ahorita voy a ver, ahorita voy a ver. Sí, también puede ser curva, sí. Aquí hay una pregunta, dice enfisema, enfisema, enfisema. A ver, ¿y la tijera puede ser curva? Por supuesto, puede ser curva, sí. Las tijeras pueden ser curvas o rectas. Nosotros usamos ambas, tenemos, pero lo importante es que sean cortas, que sean pequeñas y ambas de punta.
ambas de punta, ¿no? Para poder hacer el corte más preciso de los hilos. Y finalmente para el retiro de la sutura, ¿no? Es muy bien, está muy bien. Puede ser curva o recta, pero cortas y ambas de punta. Y aquí también una pregunta, para evitar que, disculpe, el enfisema, sí, el enfisema subcutáneo, ¿no? El enfisema subcutáneo, sí, que es el ingreso de aire a los espacios aponeuróticos. Ahorita vamos a hablar en complicaciones de la cirugía, lo que es el enfisema, ¿no? Pero está muy bien, es para evitar el enfisema. Hay el riesgo de cuando se usa el alta velocidad para osteotomía en piezas impactadas, sobre todo las terceras molares inferiores. Hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros tenemos suerte, gracias a Dios, no nos ha pasado hasta el momento, ¿no? No nos ha pasado un enfisema, pero sí hemos visto algunos que han ocurrido. Los bifosfonatos, sí. Si está usando los bifosfonatos, sí, los bifosfonatos son fijadores de calcio que los utilizan para pacientes que tienen principalmente problemas de osteoporosis. Muchos médicos lo utilizan. Generalmente los de reumatólogo lo están utilizando para osteoporosis. Entonces, a todos sus pacientes siempre hay que preguntarles, estimados colegas, si están tomando bifosfonatos. Siempre pregunten. Si van a hacer una exodoncia, no la hagan. Primero hay que hacer interconsulta al reumatólogo, o si no, ustedes pueden solicitar el examen de CTX en sangre, que es telepolímero carboxiterminal. Hay, creo, más preguntas que han puesto al final. Vamos a ver. ¿Por qué ahora prefieren usar motor y no la pieza de mano? Les decía por eso, ¿no? Es mejor. Nosotros, les voy a ser muy sinceros, yo siempre hablo trato de decir las cosas que hacemos, ¿no? Con nuestros errores, nuestros problemas, todo lo que nos puede pasar. Nosotros seguimos usando el alta velocidad, ya compramos el motor eléctrico, no lo estamos usando todavía, pero ya lo hemos comprado en el consultorio. Pero, como les digo, hasta el momento no nos ha pasado un enfisema, no hemos tenido enfisemas después de trabajo de tanto tiempo, ¿no? Quizás por los tipos de colgajo que se hacen un poco más extensos, ¿no? La zona como estamos trabajando. Pero es por eso, porque puede haber ingreso de burbujas de aire, puede haber ingreso de aire a los espacios apaneuróticos y provocan celulitis, hasta se le cierra el ojo al paciente. Yo he visto varios enfisemas que les ha pasado a colegas, ¿no? Entonces ya veremos cuál es el manejo. Con respecto a la medicación antes de la exodoncia, ¿cuántos días como mínimo tiene que ser para que el paciente vuelva para la exodoncia? Generalmente trabajamos con criterios clínicos, ¿no? Cuando sabemos que remite si es una celulitis, por ejemplo, que remita la celulitis ligeramente, no va a remitir del todo, pero que remita su agresividad. Si es que es un absceso apical agudo, que remita la sintomatología aguda, ¿no? Que el paciente ya no tenga excesivamente ese dolor exquisito que tenía el primer día cuando recién acude a la consulta. Y esto generalmente ocurre a las 72 horas después de haber empezado a tomar el antibiótico. Generalmente el antibiótico no hace efecto el primer día o el segundo día, generalmente 72 horas después. Por eso, con criterios clínicos, a partir del tercer día, ya vamos a ver cómo evoluciona. De acuerdo a eso tomamos la decisión, estimado doctora Rosemary, ¿no? Muchas gracias por su pregunta, muy interesante pregunta, doctora. Tratamiento para los enfisemas, tratamiento antibiótico, ya les voy a mencionar. Cuando hablemos de enfisemas, diremos, pero ya puedo hacer un adelanto. Tratamos antibióticos para prevenir un probable ingreso de bacterias con las burbujas de aire a los espacios aponeuróticos, nada más. Para el tratamiento del enfisema, doctora Mónica, doctor Jimmy Orrego, solamente antibiótico terapia, ¿no? Y nada más. A partir del cuarto, quinto día comienza a remitir. Y entre el noveno y décimo, treceavo día desaparece, remite del todo el enfisema. Se va a tratar el tema de colgajo, sí, cuando hablen de piezas impactadas con el doctor Sáenz van a hablar de colgajo, sí. A mí me dijeron que hablen solo de exodoncia instrumental, indicaciones, contraindicaciones y finalmente accidentes y complicaciones de la cirugía bucal. Muy bien, ya no hay más preguntas. Continuamos entonces. Continuamos, colegas. Espero haber respondido a las preguntas, ¿no? Complicaciones de la cirugía bucal. Estos son los temas que vamos a ver, los 25 temas. Se puede fracturar la pieza a extraer,
Por eso hay que debridar, ya lo dijimos hace un momento, con el botador recto para hacer prehensión en el cuello anatómico, no en el cuello clínico, ¿no? Desinsertar las fibras periodontales o anillo de Koyiger. Estas fotos me las prestó mi amigo el doctor Arturo Anzardo, que es endodoncista. Él usaba sus escariadores. Ahora ya no se usan escariadores, ¿no? Para retirar ápices fracturados, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver un caso. Una fractura radicular cervical, una fractura radicular de tercio medio y una fractura apical en ambas piezas dentarias. ¿Cuáles serán las fracturas de peor pronóstico para la preservación de una pieza en boca, ¿no? Una fractura de tercio apical, se le hace la endodoncia, tratamiento de conductos, se obtura con MTA y se soluciona el problema. Y si es que por alguna razón hay que retirar el ápice, se le hace la endodoncia primero, el tratamiento de conductos, luego se le hace una cirugía apical y por aquí se retira el ápice, ¿no? Y queda la pieza dentaria en boca. Una fractura de tercio cervical, se le hace el tratamiento de conductos, la endodoncia, un espigo muñón y una corona, y se salva el diente, ¿no? Hasta se puede hacer incluso una recuperación de espacio biológico si se necesitara, ¿no? En cambio, las fracturas de tercio medio, ¿cómo las rehabilitamos? ¿Cómo se hace la endodoncia? ¿Y cómo permanece en boca? Más aún, miren, aquí hay un ensanchamiento del espacio periodontal porque había movilidad tipo 3 de la corona y de la raíz. Había movilidad tipo 3 por un golpe, ¿no? Del paciente. No había otra manera que retirar la pieza dentaria. Entonces las de peor pronóstico son las de tercio medio radicular, más aún si tiene un desplazamiento o movilidad del fragmento fracturado, ¿no? Una fractura dentoalveolar. Retiramos con forceps la corona y la raíz que estaba, la raíz del tercio cervical y tercio medio, y el fragmento que quedó lo retiramos con botador delgado. Lo introducimos al botador cada vez más entre el diente y el alveolo. Fuimos introduciendo cada vez más el botador hasta que de pronto ingresó el botador hacia arriba y la raíz salió hacia abajo, ¿no? Siguiendo el principio de física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio, ¿no? Ahí está, miren, ¿no? La pieza fracturada que retiramos es el botador recto delgado. Como les decía, en estos casos para restos radiculares pequeños sí sirve el botador recto delgado, ¿no? De lo contrario, generalmente yo solo uso el mediano, ¿no? Ustedes han extraído muchas piezas sin corona, muchas piezas dentarias sin corona, generalmente por caries, ¿no? Sobre todo la pieza 1.6, 1.7, 2.6, 2.7, la 3.7, 4.7. Entonces, a ver, una pieza superior, la 1.6, que no tenga corona, hacemos un pequeño colgajo vestibular, una pequeña incisión para exponer la furca nada más. Una vez que exponemos la furca, hacemos una ligera odontosección, que muchas veces lo hacemos incluso hasta con el botado recto, ¿no? Y si no, con fresa. Y ambas raíces vestibulares las separamos de la raíz palatina. Esta es la raíz palatina. Y extraemos con botado recto la raíz mesiovestibular, luego la raíz distovestibular y siempre al último se retira la raíz palatina. La raíz palatina ya no la extraemos con botador, sino en la mayoría de casos con forzas tipo bayoneta. Aquí se nos fracturó, miren, esta pieza 3.8, estaba impactada. Al momento de retirarla, se fractura el ápice, pero miren, se fractura, pero sale conjuntamente con dicha pieza dentaria. Estaba bien dilacerado, miren. Tenía una gran dilaceración. Felizmente salió con todo y pieza dentaria, ¿no? Tuvimos mucha suerte. De lo contrario, hubiéramos ingresado con el botador tipo bandera para retirarlo. También podemos lesionar piezas adyacentes. Aquí ya había una caries dental que había destruido la superficie ocluso-distal de la 4.7. Hay que darnos cuenta al momento de la historia clínica, antes de empezar, y en el consentimiento informado, que va engrampado a la historia clínica del paciente, hay que colocarlo, hay que escribirlo, ¿no? Paciente presenta la pieza 4.7 con secuelas de caries o con destrucción de la superficie ocluso distal de dicha pieza de la 4.7.
¿no? Y el paciente tiene que eh, escuchar lo que le estamos diciendo, es posible firmar, porque muchas veces se puede decir que le hemos hecho nosotros esa fractura, ¿no? Al momento de realizar la cirugía de la 4.8, ¿no? Para evitar problemas con los pacientes. Aquí, por ejemplo, esta es una esta no es un paciente, esta es una radiografía panorámica de un paciente que venía en la anamnesis con dolor pulsátil, nocturno, espontáneo, severo, que no calmaba con los analgésicos, ¿no? Clínicamente había dolor a la percusión vertical en la 3.7 y en la 4, perdón, en la 3.7 y en la 3.8. Radiográficamente se le toma la panorámica y una imagen radiolúcida en la corona de ambas piezas y una reabsorción de la cresta interdentaria. ¿Cuáles se extraen? Extrajimos las dos, ¿no? Las dos. La importancia siempre de una radiografía. Aquí una periapical. Generalmente para piezas para terceras molares impactadas no se deben solicitar radiografías periapicales, sino radiografías panorámicas, ¿no? Pero si por alguna razón pedimos una periapical para que la 3.8 o la 4.8 salga completa, para que no se vea cortada la raíz, ¿qué debemos hacer? El borde anterior de la radiografía, este es el borde anterior de la radiografía, debe ubicarse en la furca, miren, en la furca de la primera molar inferior, ya sea la 3.6 o la 4.6, según sea el lado. De esa manera siempre va a salir completa la pieza impactada y se va a ver su relación, su vínculo con el conducto dentario inferior, miren, ¿ve? ¿Qué es lo que uno quiere saber? Entonces aquí tenemos la porción apical de esta es una pieza 3.8, ¿no? En posición horizontal. Clínicamente había dolor a la percusión vertical de la 3.7 y la 3.8 no dolía. Se le toma la periapical y miren esta imagen radiolúcida. Pues aquí tuvimos que extraer ambas piezas dentarias. Se puede luxar una pieza dentaria vecina y nosotros eso siempre tenemos que evitar. No nos debe ocurrir, ¿no? No nos debe ocurrir. Los accidentes, las complicaciones se pueden presentar en cirugía bucal, se pueden presentar. Nos decía nuestro maestro, el doctor Pedrito Martí Corena, nos decía siempre, ¿no? Las únicas personas que no han roto platos son aquellas personas que nunca han lavado platos. Todos los cirujanos dentistas estamos expuestos a que se nos presenten accidentes o complicaciones. ¿Qué es lo importante para nosotros? Es, en primer lugar, tratar en lo posible de evitar que se presenten. Hay que evitar que esto se presente. Y si es que se diera el caso que se presente un accidente, una complicación, darle el manejo más eficaz y oportuno, ¿no? Lo más oportuno y eficazmente posible. De eso se trata, ¿no? Las fotos que les presento no son fotos del libro, son fotos que nos ha pasado a nosotros o a los estudiantes con los que trabajamos o a colegas que a veces los apoyamos en el consultorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, si vamos a usar esta pieza dentaria en el paladar, no nos debemos acercar con el botador a los incisivos, ¿no? Porque los podemos luxar con el botador. Hay que alejarnos de las piezas erupcionadas, ¿no? También se nos puede fracturar el hueso alveolar. Se puede fracturar el hueso alveolar. Generalmente la tabla ósea que se fractura es la tabla vestibular. La tabla palatino, la tabla lingual generalmente no se fractura. Podría haber la excepción, y sí lo he visto algunas veces, varias veces, la fractura de la tabla lingual, pero la que está a nivel de las terceras molares inferiores, a nivel de 3.8 o 4.8, a la altura del balcón lingual. Todos ustedes conocen el balcón lingual, esa prominencia ósea que hay a nivel retrolingual. Entonces, ahí sí puede haber alguna fractura de la tabla lingual, pero generalmente permanecen los fragmentos en el lugar. Los extremos de una herida, de una fractura de tejido óseo son fragmentos. Los extremos de una herida de tejido blando son flancos, flanco vestibular, flanco palatino. Y de tejido óseo es fragmento, fragmento mesial, fragmento distal.
Entonces los fragmentos linguales generalmente se mantienen solamente, que cambian de posición. ¿Qué hacemos? Con una gasa, con el guante, lo empujamos de lingual a vestibular, desde la lengua hacia afuera, ¿no? Hacemos presión a la tabla lingual. No hay que hacer ninguna incisión liberante para buscar la fractura y comprimirla, ¿no? Porque si hacemos una incisión en lingual, nunca se hace ninguna incisión en lingual. Podemos comprometer el nervio lingual, pero sobre todo la arteria lingual, que provoca hemorragias profusas. Yo le he visto sangrar hasta ahora 2 veces a la arteria lingual. Sangra mucho, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre que se fractura la apófisis alveolar, se la debe retirar. Siempre todos los fragmentos fracturados se retiran, o algunas veces se puede dejar. Algunas veces se puede dejar. ¿De qué depende? Si está o no está adherido al periósteo. Si está adherido al periósteo, se puede dejar. Si está adherido al periósteo, ¿no? Si está adherido al periósteo, podríamos dejarlo, ¿no? Porque a través del periósteo se va a nutrir, no se va a necrosar. Entonces, eso tenemos que darnos cuenta clínicamente, ¿no? Cuando se produce la fractura, lo podemos dejar. Y lógicamente le advertimos al paciente, le informamos qué es lo que ha pasado y lo controlamos, ¿no? Porque si siempre retiramos los fragmentos fracturados, va a haber una depresión en el contorno del reborde alveolar. Y esto va a empobrecer el pronóstico del diseño de la prótesis, ¿no? De la rehabilitación protésica. Otro aspecto más que me acabo de acordar en este momento, tratando este tema específico, ¿no? ¿Cuál es el fundamento, cuál es el principio de la técnica de la exodoncia con las pinzas forceps? ¿Cuál es el fundamento de la exodoncia con la técnica de las pinzas forceps? Es la dilatación progresiva del alveolo. Progresiva, paulatina del alveolo. La dilatación progresiva, paulatina del alveolo. No hay que ejercer fuerzas bruscas con el forceps. No hay que ir dilatando progresivamente, ¿no? El hueso alveolar. Porque si no, o fracturamos el diente que pretendemos extraer, o fracturamos el hueso alveolar. Fracturas, ¿no? También se puede fracturar la tuberosidad. Aquí se ha fracturado la tuberosidad maxilar. Una fractura más grande aquí tenemos, y aquí tenemos otra fractura más grande, miren, tuberosidad, ¿no? Entonces, cuando extraigamos las piezas terceras molares superiores 1,8 o 2,8, en cualquier posición que estén, no hay que hacer mucha fuerza a la tuberosidad. Hay que ir dilatando paulatinamente, ya sea con botador o con forceps, ¿no? Dilatando paulatinamente, progresivamente, de menos a más, para evitar la fractura de la tuberosidad. Y este caso me tocó a mí. Ese fue un paciente que me pasó a mí. Tuve un paciente hace ya varios años, o sea, serán pues 6 años atrás, 6 años, un paciente de nacionalidad extranjera, de un consultorio en el cual atiendo pacientes, que vino para que le hagan tratamiento odontológico integral y necesitaba la exodoncia de la pieza 1,8. Cuando veo al paciente, era un paciente excesivamente nervioso, extremadamente nervioso, reflejo nauseoso exagerado, y tenía varios problemas de salud. Era hipertenso, tenía diabetes tipo 1, insulino dependiente, tenía arritmia cardíaca y era alérgico a los AINES. Alérgico a los AINES, tenía gota al final, tenía gota. Fumador compulsivo de cigarro, fumador compulsivo de tabaco. No podía estar 5 minutos sentado en la sala de espera sin prender un cigarrillo en los servicios higiénicos del consultorio, ¿no? Entonces, de eso se trataba este paciente. Entonces, al momento le puse anestesia tópica, a pesar que tenía más de 55 años, entre 55 y 60 años. Le coloqué anestesia tópica y tuvo reflejo nauseoso con el hisopo del algodón. En el momento de la anestesia infiltrativa se quejó excesivamente de dolor, según él, a pesar que tenía tópica, excesivamente se quejó de dolor, ¿no?
al momento de los forceps, no toleraba la aprehensión del forceps. Entonces, ¿qué hice? Hice 2, 3 movimientos bruscos para terminar rápido con el proceso, con el procedimiento, ¿no? Y salió con tabla ósea, fracturé la tuberosidad, fracturé la tuberosidad. Felizmente, decolamos, separamos el tejido blando y lo afronté todo lo que pude. El flanco vestibular con el flanco palatino, todo lo afronté. Y una muy buena sutura, ¿no? Me demoré, le dolé al paciente, se quejaba un poco, pero continuamos felizmente. Lo dejamos bien suturado. Y eso fue una gran ventaja. ¿Cuál fue la complicación? Dolor. Esa fue la complicación de dolor. Al segundo día, al tercer día, al cuarto día. Y era alérgico, todos los que le digo, todos los problemas de salud que tenía, ¿no? Y en este caso específico, alérgico a los AINES. Solo lo estaba manejando con tramadol con paracetamol. Solo lo manejaba con tramadol más paracetamol. ¿No? Entonces, eh, lo seguíamos controlando, pero felizmente entre el séptimo y el octavo día cesó el dolor y al noveno día desapareció el dolor, ¿no? Pero al quinto día, como sentía tanto dolor, le tomé la tomografía, ¿no? Le di una tomografía para ver si no había algún otro daño, ¿no? Felizmente no había ningún otro daño. Solo se observaba, miren, la línea radiopaca, es la pérdida de continuidad en el piso del seno maxilar, donde se había fracturado, y un ligero engrosamiento de la mucosa sinusal. En esta otra incidencia, esta es una incidencia ortocoronal, la del lado derecho. La del lado izquierdo es una incidencia sagital, también se observa un engrosamiento de la mucosa sinusal, ¿no? Y la pérdida de continuidad del piso del seno maxilar. Estaba con antibióticos y tramadol con paracetamol el paciente. No había ninguna sintomatología de sinusitis, ¿eh? No había ninguna sintomatología. Y aquí también la pérdida de continuidad de la pared externa de la tuberosidad, ¿no? Entonces, felizmente no había mayor cosa de qué preocuparse, el único problema era dolor. Pero como les digo, entre el séptimo y el octavo día cesó y al noveno día recién desapareció el dolor de este paciente, que me tocó en la experiencia profesional, ¿no? Hay que tener bastante cuidado siempre que atendamos a cualquier paciente, ¿no? El mayor cuidado ante cualquier paciente y en cualquier especialidad. Ya nosotros hemos aprendido a jamás decirle a un paciente, esto está muy fácil, en 2 minutos termino para que se vaya rápido. No, lo más simple se puede complicar. Y en segundo lugar, uno siempre tiene que ser metódico, ordenado. Hay que ir paso por paso. No hay que saltar etapas, no hay que saltar pasos, ¿no? Como decía un médico epidemiólogo en la radio el otro día, decía, vamos despacio que estamos apurados. ¿No? Es un bonito mensaje, ¿no? Vamos despacio que estamos apurados. Pues mire, una paciente de la tercera edad, ¿no? Una paciente de la tercera edad, miren sus líneas de Langer o arrugas naturales, ¿están? Sus arrugas naturales o líneas de Langer, paciente ancianita, que fue al consultorio de un joven colega para realizarse tratamiento odontológico integral. Tratamiento odontológico integral. Entonces se le dijo, bueno, vamos a hacer primero, extraerle unos 3 dientecitos que tiene ahí en boca sin corona, ¿no? 3 restos radiculares, luego la profilaxis, luego la operatoria dental y finalmente su rehabilitación protésica. El día de hoy vamos a comenzar, ya hicieron el acuerdo, el presupuesto, todo según nos contó, y le dice a la paciente, a su familia, ¿no? Le dice, vamos a empezar por lo más fácil, voy a extraer un dientecito ahora para que vea que todo le va a ir muy bien y continuamos en otro día con otro procedimiento. Planifica extraer el resto radicular de la 1-2. La 1-2. Anestesia, nervio, nervio dentario anterosuperior, nervio nasopalatino, y no debrida. Simplemente anestesia y con el forceps bayoneta hace prehensión en la raíz. Hace prehensión. Y de pronto siente, dice que la raíz se va hacia arriba, ni siquiera hacia abajo, sino hacia arriba, como un proyectil y desaparece en el alveolo.
Miraba el alveolo y no había nada, estaba vacío. Y la señora empezó a sentir dolor en el fondo del surco vestibular. Empezó a sentir dolor. El joven colega tuvo un poco de temor, así que la llevó a la universidad, a la paciente. Justo estábamos de turno, le hicimos su historia, le preguntamos, la examinamos y había debajo de la mucosa, en vestibular, un incremento de volumen, ¿no? Una estructura sólida y un incremento de volumen. Con lo que ya nos había dicho, estábamos sospechando que esa era la raíz, que estaba en el fondo del surco vestibular. Se le toma la periapical y se comprueba que ahí estaba la raíz. Así es que se termina la historia clínica, nos autorizan a atenderla, anestesiamos nuevamente, hicimos una incisión lineal, paralela al fondo de surco. Miren, paralela al fondo de surco. ¿Ya? Decolamos y aparece la raíz. Por aquí la retiramos. O sea, por aquí ingresó, por aquí salió. Lo más simple se puede complicar. Está la raíz y ahí está el trazo de la incisión con los 3 puntos de sutura. Seda negra, 3 ceros, aguja MR15. Seda negra, 3 ceros, aguja MR15. Comunicación bucosinusal. Siempre les decíamos, ¿no? Protocolo ante cualquier exodoncia mínimo en radiografía periapical. Miren, aquí por ejemplo se debe extraer esta molar superior, el daño que hay, miren, en la cámara pulpar. Pero miren su proximidad al seno maxilar completamente neumatizado, ampliamente neumatizado. Aquí basta hacer una ligera presión con el botador recto en mesial para ingresar al seno maxilar. Entonces, la radiografía es muy importante, ¿no? Y se le advierte al paciente en el consentimiento informado que el paciente firme, ¿no? Que hay ese riesgo al momento de hacer la extracción. Nunca se debe ingresar con un instrumento para verificar si ingresa o no al seno maxilar, porque de repente la mucosa sinusal está intacta. Y al ingresar con este instrumento romo rígido, la vamos a lacerar. Se recomienda la prueba de Valsalva, en la foto del lado izquierdo. Se le cierra la fosa nasal al paciente con los guantes, se le cierra la fosa nasal, se le dice que abra la boca y que sople suavemente por la nariz, suavemente. Si al soplar suavemente por la nariz vemos que hay burbujeo de sangre en el alveolo, estamos confirmando la presencia de una comunicación bucosinusal de una manera clínica. ¿Qué se recomienda hacer? Hay varias formas de cerrar la comunicación. Se han hecho colgajos pediculados del paladar, colgajos pediculados de bola adiposa de Bichat, pero una técnica más sencilla es la técnica de colgajo vestibular con desinserción de periósteo, que es el que nosotros vamos a ver. Colgajo vestibular con desinserción de periósteo. ¿En qué consiste? Hacemos una incisión oblicua en mesial y el paciente está anestesiado, y una incisión oblicua en distal, hasta el fondo de surco. Tanto en distal como en mesial, la incisión oblicua es hasta el fondo de surco. Luego, con una alegra, se separa el colgajo. Lo despegamos de la cortical externa, de la cortical vestibular. Separamos el colgajo. Ahora, este colgajo llegará al flanco vestibular, al flanco palatino, llegará para suturarlo herméticamente para que quede cerrado el alveolo. No va a llegar. La cresta ósea no lo va a dejar. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí lo vamos a ver. Aquí está. Lo sujetamos por los dos vértices al colgajo, este es el colgajo, lo sujetamos por los dos vértices con pinza recta de disección con uña. Pinza recta de disección con uña. Y le pasamos el bisturí en la base del colgajo por dentro para cortarle el periósteo. Despacito le pasamos el bisturí. Le pasamos despacito y de pronto vamos a sentir que se estira fácilmente, que cede, que se estira el colgajo vestibular. Y miren, y aquí ya llega fácilmente, llega hacia palatino. Ya lo podemos suturar. Ya lo podemos suturar. Ahí está, lo estamos suturando. Con seda negra 3 ceros. Lo suturamos. De esa manera hemos hecho una técnica, colgajo vestibular con desinserción de periósteo, para cerrar una comunicación bucosinusal.
Y eso tenemos que hacerlo inmediatamente, producida la comunicación bucosinusal. ¿Por qué inmediatamente? Para prevenir que no se vaya a presentar una sinusitis de origen odontogénico, ¿no? Este, si el paciente tiene ganas de estornudar, lo debe hacer con la boca abierta. La primera noche, cuando duerme el paciente después de la cirugía, al día siguiente puede amanecer con sangre en la fosa nasal o en la almohada. Por eso hay que decirle al paciente que proteja su almohada por esa noche nada más, ¿no? Después ya va a coagular y no va a haber problemas, ¿sí? Este, la sutura hay que retirarla no a los 7 días, sino mínimo a los 10 días, a los 10 días. Y los cuidados clásicos de la alimentación, del esfuerzo físico, etcétera. Si el paciente tuviera una comunicación bucosinusal y el colega no se percatara o por alguna razón no se la cerrara la comunicación inmediatamente y se va con su comunicación bucosinusal abierta, puede ser que pasados unos días se infecte el seno maxilar, que ingresen los gérmenes de la boca al seno maxilar y provoquen una sinusitis de origen odontogénico. Ahí la cosa cambia. Por ejemplo, es una radiografía periapical. Son dos radiografías periapicales, ¿no? De un paciente que nos remitió un colega, no nos remitió, la manejamos primero la manejamos por teleconsulta en tiempos de pandemia. Eh, Nos dice que el paciente había ido al consultorio odontológico porque tenía un dolor severo, espontáneo, pulsátil, a nivel de la pieza 1-4. El colega le toma su periapical, esa es la primera periapical, la del lado izquierdo, esa es la primera. Le toma su periapical y observa que tenía tratamiento de conductos, una ligera imagen radiolúcida a nivel del periápice, ¿no? Cerca del seno maxilar, espigo muñón en ambos conductos y una corona protésica, ¿no? Entonces él les trajo la pieza dentaria porque el paciente no quería retratamiento, no quería nada. Como sentía mucho dolor, lo que él quería era la extracción, acabar con ese dolor. Después de una semana regresa, dice, con todos los síntomas de una sinusitis. Y le toma esta periapical. Y así me la manda por la teleconsulta. Ahí recién la vimos nosotros. Entonces, le pregunté por teléfono sobre los síntomas de una sinusitis, si tenía o no el paciente, y sí los tenía. Hablar gangoso, como cuando uno está constipado, ¿no? Estoy cerrando la fosa nasal para hablar en este momento, ¿no? Hablar gangoso. En segundo lugar, secreción mucopurulenta, ya sea por el filtro nasal o por la nasofaringe, ¿no? En tercer lugar, puede haber halitosis. Halitosis. En cuarto lugar, pueden ingresar, por ejemplo, eso no ocurre siempre, pero a veces ocurre que el paciente al tomar un líquido le sale por la fosa nasal, o al cepillarse los dientes, ¿no? El enjuagatorio también le sale por la fosa nasal. Eso no ocurre siempre, pero puede ocurrir. Y finalmente, el dolor gravitante en el tercio medio de cara. Dolor gravitante en el tercio medio de cara. ¿En qué consiste? Le decimos al paciente que se siente en la silla y que lleve su cabeza hacia adelante y abajo, en dirección de sus rodillas. Si al bajar la cabeza siente un dolor tipo compresivo, ¿no? Tipo compresivo, a nivel... Un ratito, por favor. Disculpen. Si el paciente al llevar la cabeza hacia abajo siente un dolor compresivo, por eso el dolor tipo gravitante, tipo gravedad, en el tercio medio de cara, del lado afectado, estamos confirmando clínicamente una probable presencia de sinusitis de origen odontogénico. ¿Cuál es el paso siguiente? Indicarle una nueva radiografía, en este caso la radiografía de Batters, W-A-T-T-E-R-S, radiografía de Batters. Aquí está la radiografía de Batters, de ese mismo paciente, ¿no? Miren el seno maxilar del lado izquierdo, completamente radiolúcido. En cambio, el seno maxilar del lado derecho, la parte superior, radiolúcida. Y aquí hay un nivel. Y la parte inferior del seno maxilar derecho, radiopaco. Con todos los signos y síntomas
que expresaba el paciente, más los antecedentes de la extracción con una probable comunicación bucosinusal, estamos confirmando la presencia de una sinusitis de origen odontogénico por comunicación bucosinusal. Muy bien, entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? En primer lugar, medicar antibióticos. Antibióticos. Les voy a dar unos esquemas de antibióticos. Por ejemplo, amoxicilina más ácido clavulánico. Amoxicilina más ácido clavulánico, que incluso le podemos a veces adicionar, incluso según la severidad del cuadro, a veces se le puede adicionar hasta metronidazol, que es específico para anaerobios, por 7 días, ¿no? O 10 días máximo, ¿no? 10 días. En segundo lugar puede ser, eh, el levofloxacino. El levofloxacino. El levofloxacino, que es una quinolona, pueden ser los 3 primeros días 2 veces al día y hasta completar los 10 días 1 vez al día, ¿no? A los 10 días del tratamiento antibiótico, cualquiera sea ese, ¿no? Se le tomará otra radiografía de Batters. Pero antes que eso vemos el segundo fármaco, corticoides. Por ejemplo, dexametasona de 4 miligramos en comprimidos, una diaria, por ejemplo, por 5 o 7 días. En tercer lugar, antihistamínicos. Por ejemplo, cetiricina de 5 miligramos, también un comprimido diario, por 7 o 10 días. A los 10 días hay también algo más. Inhalación, un remedio casero, las inhalaciones de vapores de mentol. En un lavatorio de agua hirviendo se puede colocar una cucharada de mentolatum para que el paciente inhale los vapores que salen de esa agua hirviendo con mentolatum. Ayuda a despejar la vía aérea, ¿no? Eso lo puede hacer por las noches durante 5 días, 7 días, colocándose una toalla en la parte posterior de la cabeza, ¿no? Eso ayuda a permeabilizar la vía aérea superior, más todos los fármacos que les he mencionado. Muy bien, a los 10 días que ha estado con el tratamiento farmacológico, una radiografía de control. Si es que ya vemos que ha mejorado la sinusitis, ya no hay la imagen radiopaca, recién en esos casos se procede a cerrar la comunicación bucosinusal. O lo que es peor, puede ingresar una raíz o un diente al seno maxilar, ¿no? Aquí miren lo que le pasó a un estudiante, pero le puede pasar a cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿no? Esta es una periapical de una paciente, sexo femenino, ¿no? Sexta década de vida, que vino también con un dolor pulsátil severo, nocturno, espontáneo, a nivel de la pieza 1-7, es la 1-7. Se le examina, se le toma la radiografía periapical y se ve la endodoncia de la raíz palatina, la raíz distovestibular, pero no hay endodoncia en la raíz mesiovestibular, miren, no tiene endodoncia. Y sí una restauración, una imagen radiopaca compatible con una restauración amplia de la corona, ¿no? Un proceso periapical en la raíz mesial que no tiene endodoncia, miren, y miren cómo se superpone al piso del seno maxilar, hasta acá llega el piso del seno maxilar. Entonces, un estudiante toma el caso para extraer la molar y no avisó, se le había fracturado la raíz palatina, solo le faltaba la raíz palatina. Cuando se fractura la raíz palatina y está próxima al seno maxilar, un consejo, que el botador nunca vaya de abajo hacia arriba, de la boca al seno maxilar, de abajo hacia arriba, sino debe ir el botador en forma horizontal, perpendicular al eje axial de la raíz, de vestibular a palatino, ¿no? Alguna razón pasó, se le fue la raíz al seno maxilar. Acá está la segunda periapical, miren. La raíz palatina con su endodoncia en el seno maxilar. Aquí está el mismo caso, este es el mismo caso, pero ya miren, sin la raíz palatina en el seno maxilar. Lo retiramos con la técnica de Caldwell, que en este instante lo vamos a ver. Son otros casos. Este es el caso que les mencionaba. La técnica de Caldwell, se hace un colgajo vestibular, se expone la pared anterior del seno maxilar y en la fosa canina se hace un orificio, un agujero, se llama antrostomía de 1 centímetro de diámetro. De 1 centímetro de diámetro, ¿no? Y de esta manera se procede a ingresar al seno maxilar. No se observa bien dentro del seno maxilar, está oscuro, lobulado, tabicado, hay que tener bastante paciencia para buscar.
¿no? De lo contrario, se introducen tiras de gas estéril y de un solo tirón se jala hacia afuera la gasa para que por arrastre lleve al cuerpo extraño hacia afuera, ¿no? Aquí tuvimos suerte porque un colega tenía una fibra óptica, ingresó con la fibra óptica y se iluminó todo el seno maxilar y pudimos ver con claridad dónde estaba la raíz palatina y la retiramos con una pinza recta de disección, ¿no? Técnica de Caled-Welluck. Caled-Welluck. Se cierra el colgajo y se sigue medicando el antibiótico, ¿no? O también puede ocurrir lo contrario, que una raíz o una pieza dentaria se desplace al piso de boca, a la fosa pterigomandibular. Mucho cuidado con las terceras molares inferiores, sobre todo cuando se fractura la tabla lingual. Como ya no tiene apoyo hacia el lingual, a veces puede descender hacia abajo. A mí casi me pasó una vez, vi que se empezó a descender una tercera molar que estaba extrayendo por el lingual. Felizmente la sujetamos con los guantes, pero ya no se veía ya. Ya no se veía en el alveolo. Había descendido por lingual, después de haberla luxado con botador. Entonces les cuento para vean lo que puede pasar, ¿no? La sujetamos con el guante y le empezamos a mover el guante, el dedo, y empezó a subir, subir hasta que la logramos ver de nuevo. Y con una pinza Kelly la agarramos de la corona y la retiramos hacia afuera. Bueno, este caso, si no, este caso sí lo resolvió nuestro amigo el doctor Sáenz, que les va a editar ahora de 8:30 a 10:30. Le ocurrió a una colega en el Cono Sur y ella llevó a su paciente al Hospital María Auxiliadora. Y él estaba en el Hospital María Auxiliadora, él es maxilofacial del hospital y él atendió al paciente allá. Se recomienda retirarlo por la piel, no por la boca, por la piel. No, por dos razones, por los reparos anatómicos y por la accesibilidad. Y por la accesibilidad. Aquí quizás un reparo anatómico de cuidados en lugar del paso del nervio marginal mandibular o nervio de Jaffe, ¿no? Que le da inervación motora a la comisura bucal. Muy bien, entonces se retiró por la piel, la sutura y la colocación del apósito estéril, ¿no? También se pueden lacerar los tejidos blandos. Por eso siempre hay que tener siempre una compresa de gasa entre el pulpejo del dedo y el punto de apoyo para evitar un accidente percutáneo, ¿no? O punzo cortante en nuestra piel. Aquí no hay problema, le pondremos un punto de sutura y le advertiremos al paciente lo que pasó. Pero ¿qué pasa si este accidente ocurre más atrás y más hacia el palatino? Por aquí es el lugar de trayecto de una arteria. ¿Cómo se llama esa arteria? La arteria palatina descendente. La arteria palatina descendente. Si es que esto pasa, puede provocar hemorragias severas. Imaginémonos que aquí hemos lesionado la arteria palatina, comienza a sangrar. Es una hemorragia severa. Yo le he visto sangrar 2 veces. Sangra mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí no se puede ligar la arteria. No se puede, es imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Una técnica es donde uno proyecta su lugar de paso, la mucosa sana a este nivel, ¿no? Hay que hacer el punto de sutura, hay que estrangularla, hay que hacer un punto de sutura. Y hay que hacerlo siempre entre dos, porque el asistente nos va a hacer presión en el nudo para que al hacer el contranudo no se afloje y poder estrangular la arteria con fuerza, ¿no? Y en segundo lugar, no se puede hacer con seda negra. La seda negra se rompe cuando uno la jala un poquito. No sirve para eso. Hay que hacer siempre con hilo reabsorbible, sintético. Ácido poliglicólico o poliglactina 910. Siempre hay que atender en el consultorio, en este caso por este aspecto que nos puede ayudar mucho, ¿no? Podemos provocar lesiones en el trayecto de un tronco nervioso y provocar parestesias. Por ejemplo, cuando extraemos la pieza 4-8 impactada próxima al conducto dentario inferior. Ayer nos ha pasado, por ejemplo, a nosotros en el consultorio. Hemos extraído la pieza 4-8 a un paciente. No, ayer ha sido la 3-8. Hemos extraído la 3-8 y le dijimos al papá, ¿no? Un paciente de 17 años de edad, que había el riesgo de tocar el tronco nervioso del dentario inferior. Si al día siguiente persiste adormecida la mitad del labio y la mitad del mentón, que son el hemilabio inferior y la mitad del mentón, inmediatamente que se comunique con nosotros. Se comunicó ahora que aún permanecía adormecido del paciente, ¿no?
Ahí ya le hicimos su receta. ¿Qué medicamos nosotros? Complejo B. En este caso, el complejo B sí ya es 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Ahí sí no lo medicamos en las horas, sino por desayuno, almuerzo y cena, por 30 días. Si después de 30 días persiste, 30 días más y ahí lo dejamos, ¿no? 30 días más. Y en segundo lugar, otro medicamento que es el núcleo CMP. Núcleo CMP, que significa citirín con C, citirín monofosfato. Citirín monofosfato. El complejo B es un fármaco que ayuda a la cicatrización de tejidos en general, en general. En cambio, el núcleo CMP es un regenerador de membrana de fibra nerviosa. Casi diríamos es casi específico para ese tipo de problema. Hemos tenido muy buenos resultados con este fármaco. ¿Y cómo lo indicamos? Hay varias formas de indicarlo. Nosotros lo indicamos 2 veces al día por 2 semanas. Es decir, 28 tabletas. 2 veces al día por 2 semanas. 28 tabletas. Aquí, por ejemplo, miren, hemos disecado y protegido el nervio mentoniano para no lesionarlo. Luego hicimos la osteotomía para descubrir la corona de la pieza 3-3 impactada, para pegarle un botón, y luego la tracción ortodóntica, ¿no? Le pusimos alambre para que el ortodoncista ya la traccione con ortodoncia al arco mandibular. El simple hecho de separar, de disecar el mentoniano puede provocar su parestesia, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado con los trayectos nerviosos y en el consentimiento informado avisarle al paciente, ¿no? Puede haber hemorragias operatorias. Si hay hemorragia operatoria, ustedes saben, ¿no? A veces hasta irrigando a veces pasa, ¿no? A veces hacemos presión con una gasa unos 3 minutos, ahí le mantenemos la gasa 3 minutos. Pero si sigue sangrando y es de origen local, no es de origen sistémico el sangrado, o sea, no es un problema que tiene problemas, no es un paciente que tiene problemas de coagulación, sino es porque hemos tocado de repente una arteriola, un vasito, un capilar. Usamos los hemostáticos pues, cuando terminamos. Hemostáticos locales. Estas son esponjas de gelatina que pueden venir en estos frascos, o si no también vienen en un blister de 10, o si no también vienen en paquetitos como si fuera el equipo, como si fuera la sutura quirúrgica, igualito que los paquetitos de sutura, igualito, y viene de uno, ¿no? Cuestan 2,50 soles cada paquetito, 2,50 soles, y nos puede servir de mucho en algún caso de una hemorragia, ¿no? Compren si ustedes no tienen colega en el consultorio, ténganlo en su consultorio. Colocamos la esponja de gelatina. Nosotros usamos más que esponja de gelatina, que usamos el hemocolágeno, ¿no? El hemocolágeno. También esta esponja de gelatina, hemocolágeno, cualquiera de los dos. Una pinza estéril lo introducimos en el alveolo. Estamos introduciéndolo en el alveolo donde se produjo el sangrado y luego lo suturamos, ¿no? La sutura la retiramos a los 7 días y la esponja de gelatina ya no la retiramos, se reabsorbe sola. Se reabsorbe por sí sola. De esto me preguntaban, el enfisema. Cuando se usa el alta velocidad, no pueden ingresar burbujas de aire a los espacios aponeuróticos. Aquí miren, le ha cerrado el ojo al paciente. Todo esto es un enfisema, un incremento de volumen brusco. Forma de inicio brusca, ¿no? Forma de inicio brusca. Entonces, pero ¿cuál es el signo típico del enfisema que provoca incremento de volumen, ¿no? Pero ¿cuál es el signo típico? Las crepitaciones a la palpación. Crepitaciones a la palpación. Le palpamos la piel y sentimos como si se reventaran burbujitas del detergente cuando lavamos ropa debajo de la piel. Se sienten clarito las burbujitas del enfisema. En estos casos medicamos antibióticos. Un antibiótico que se difunde muy bien a nivel de tejido blando es la amoxicilina más ácido clavulánico. Amoxicilina más ácido clavulánico por 7 o 10 días, ¿no? Como les digo, entre el 9º y 10º día remite ya, ¿no? Fractura mandibular. Se puede fracturar la mandíbula, en este caso sí hay que hacer la ferolización rígida maxilomandibular. Aquí se lo ha hecho con arcos de Erich, ¿no? Con arcos de Erich. O también se puede luxar la articulación temporomandibular. Cuando el cóndilo, acá estoy señalando el cóndilo, se va por delante de la eminencia articular, estoy señalando la eminencia articular, y sale de la cavidad glenoidea, ¿no? El paciente se queda con la boca abierta, no puede cerrar la boca. El cóndilo
no puede regresar por la eminencia articular, no puede regresar a la cavidad glenoidea. El paciente se queda con la boca abierta. Puede ser uni o bilateral. Si es que es unilateral, es asimétrica. Si es que es bilateral, es simétrica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La maniobra de Nelaton, inmediatamente. Maniobra de Nelaton. Colocamos los dedos pulgares, si el paciente tiene dientes, en la línea oblicuo externa, ¿no? En la línea oblicuo externa. Y es bimanual. Es en los dos lados, con las dos manos, con los dos guantes. Y hacemos 3 movimientos en uno. Hacia abajo, atrás y arriba. Miren, hasta el cóndilo, movimiento con los pulgares, hacia abajo, atrás y arriba. De esa manera sorteamos la eminencia articular y llevamos el cóndilo nuevamente a la cavidad glenoidea. Se siente clarito cuando el cóndilo se desplaza, se siente clarito, ¿no? Y luego hay que vendar al paciente. Vendaje tipo Barton, con una venda elástica de 4 pulgadas. Venda elástica de 4 pulgadas. Esa venda puede durar durante 3 días, ¿no? Al tercer día se retira. Que el paciente no bostece con la boca muy abierta, ¿no? Que su alimentación debe ser líquida y blanda por lo menos por 7 días, ¿no? 7, 10 días, ¿no? Y con mucho cuidado de no abrir extensamente la boca nuevamente, ¿no? O también puede haber sangrados postoperatorios, tienen un coágulo al día siguiente de la extracción de la 3,6. Se les trajo la 3,6. Y viene el día siguiente con su coágulo. Pero no hay sangrado, solamente es el coágulo. ¿Qué hay que hacer? Inmediatamente nos ponemos guantes estériles y retiramos el coágulo. Luego le tomamos una radiografía periapical, porque a veces esto está ocasionado por una esquirla de diente que quedó o de huesito, ¿no? O a veces no se ha curetado bien tejido granulomatoso en el fondo del alveolo. Una vez que tenemos la periapical, anestesiamos como es inferior, técnica troncular, y luego irrigamos y cureteamos. Hacemos hemostasia y suturamos. Le ponemos una gasa y esperamos 45 minutos. Si es que ya no hay sangrado, el paciente se va de alta. Miren este coágulo. Al paciente se le trajo la 4,7. Lo mismo. Se le retiró el coágulo, se tomó una radiografía, anestesia troncular, irrigación, curetaje. Se hizo hemostasia, miren, y luego la sutura de la 4,7, ¿no? Acá está la sutura. Punto transfixiante o en X, ¿no? Punto transfixiante, en X o en cruz. Se le puso una gasa, esperó 45 minutos, no había nada de sangrado, se retiró a su casa, ¿no? Así es. Ahí está, miren este caso de un joven que les trajeron la 1,8 impactada y venía con su coágulo, ¿no? ¿Cuántos puntos de sutura le estábamos poniendo? Y seguía sangrando, hasta que finalmente dejó de sangrar ya, ¿no? Dejó de sangrar. Y se fue de alta a su casa. Hematoma y equimosis. Este es una equimosis solamente. Cambios de coloración en la piel o en la mucosa, ¿no? Son equimosis. Ahí está, miren, una equimosis. Generalmente se presentan a partir de la 5ª década de vida por fragilidad capilar, Va a haber cambios de color en la piel, ¿no? Y en la mucosa. Primero va a ser de color amoratado, violáceo, después verdoso y de ahí amarillento, y de ahí vuelve el color normal de la piel. Dura hasta el 9º, 13º día que remite del todo, ¿no? Estos cambios de color en la piel se deben a la reabsorción de la hemoglobina, bilirrubina y finalmente la hemosiderina, ¿no? No se medica nada, solo va a remitir por fragilidad capilar, otras equimosis por fragilidad capilar. Esta paciente sí nos dijo antes de la cirugía que tenía fragilidad capilar. Entonces le advertimos que era muy probable que haya una equimosis y efectivamente se presentó esta equimosis, ¿no? Paciente de la tercera edad, ¿no? Que vino para extirparle una hiperplasia, ¿no? Un fibroma por prótesis mal adaptado. Este fue el día que vino ya para el retiro de la sutura, ¿no? Se veía toda la equimosis de mucosa bucal y la equimosis de la piel de la cara, ¿no? En cambio, este es un hematoma. Aquí sí hay incremento de volumen por acumulación de sangre. Le hicieron bichectomía y parece que no le colocaron un vendaje. El vendaje es muy importante, ¿no? El vendaje es muy importante. En este caso hubiera probablemente prevenido el hematoma, ¿no?
Le indicamos inmediatamente el vendaje porque fue al día siguiente de la bichectomía, vendaje con venda elástica de 4 pulgadas, ¿no? Y control. Solo se debe controlar que no se infecte, solo si se infecta, antibiótico, terapia y drenaje. De lo contrario, solo se repite, solo remite. Tumefacción o edema, la inflamación se maneja pues con hielo, con corticoides, con AINES, ¿no? El dolor también con analgésicos, con AINES, pueden ser opiáceos según sea el caso, ¿no? Paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, etoricoxib, meloxicam, cualquier AINES según sea el caso, ¿no? Un paciente alérgico a los AINES, tramadol con paracetamol, que es un opiáceo, ¿no? Muy bien. Ya hemos hablado de parestesia, ¿no? Un ratito, por favor. A las 8:30 voy a salir de acá. Nos vemos allá. Un abrazo. Muy bien. El absceso superióstico. El absceso superióstico es un proceso inflamatorio tardío, recuérdenlo, tardío, post extracción de terceras molares impactadas, ¿no? Hasta después de 30 días puede haber una celulitis, donde el paciente estaba de alta, estaba completamente, aparentemente bien, después de 30 días hace una celulitis, ¿no? Entonces inmediatamente hay que prescribir antibióticos, si es una celulitis evidente, antibiótico terapia por vía parenteral, ¿no? Radiografía periapical, porque generalmente lo causan cuerpos extraños que han quedado, una esquirla, de un dientecito de hueso. Y una vez que remite la celulitis, están siguiendo con antibiótico terapia, hay que hacer otra vez el mismo colgajo, irrigar, curetear y retirar esa esquirla que quedó. La alveolitis, seca y húmeda. Aquí tenemos una alveolitis. Vamos a ver. Aquí tenemos una alveolitis, miren una alveolitis. La alveolitis seca es la complicación post-exodoncia más frecuente, más común que se puede presentar. Es la más frecuente, la más común, ¿no? Generalmente el dolor lo caracteriza principalmente y se presenta a las 48 o 72 horas después de la extracción. 48 o 72 horas después. Clínicamente el tejido blando está normal. No hay tejido patológico y se pueden ver las paredes expuestas del alveolo. El dolor es severo, ¿no? Se le toma una radiografía periapical, siempre es necesario para ver que no haya ningún cuerpo extraño en el alveolo, como aquí se observa, ¿no? Entonces, si confirmamos que es una alveolitis seca, lo ideal es simplemente irrigar con suero, no se anestesia, solo irrigar con suero. Y para que no haya dolor, incluso se puede entibiar ligeramente el suero a temperatura corporal. Aquí estamos irrigando con suero, a presión, hay que irrigar a presión el alveolo para eliminar cualquier detritus alimenticio que haya quedado. Luego secamos con una gasa estéril y luego le colocamos un apósito. En este caso, le estamos colocando albogil. También usamos bastante otro apósito que es el albiolex. El albogil tiene eugenol, tiene benzocaína. El albiolex tiene benzocaína, tiene propóleo, tiene yodoformo. En una espátula estéril, como una cerita de abeja, y la colocamos en el alveolo. El alivio debe ser inmediato. A los 4 o 5 minutos el paciente debe sentir alivio, ¿no? De esa manera nosotros estamos confirmando este diagnóstico. Y después de 3 días, si es que persistiera ligeramente la molestia, podemos volver a repetir este procedimiento. Y luego lo dejamos ya. Una vez que ya no duele, así todavía hay una cavidad, lo dejamos, porque va a cicatrizar por segunda intención a través de tejido de granulación, ¿no? ¿Qué medicamos? Solo AINES, solo AINES. En cambio, en una alveolitis húmeda, allí sí hay secreción purulenta, hay tejido granulomatoso. Está ocasionado por una esquirla, un cuerpo extraño que quedó. En este caso, hay que anestesiar. Ahí sí hay que anestesiar en una alveolitis húmeda y duele menos que la seca. Y no es tan frecuente, es muy infrecuente. Ahí sí hay que anestesiar porque hay un cuerpo extraño y hay tejido granulomatoso y exudado purulento.
anestesiamos, irrigamos, cureteamos y suturamos. Aquí sí se sutura. ¿Y qué se medica? Solamente se medica antibióticos y AINES. Antibióticos y AINES. Aquí miren, tenemos una radiografía periapical, un alveolo que estaba con toda la sintomatología de una alveolitis. Estamos irrigando el alveolo. Le dolía mucho a la paciente, al paciente. Secamos con gas estéril. Le colocamos el albogil, miren, ahí está perdón, este es alveolex. Y ahí está el alveolex en el alveolo. A los 4 minutos, 5 minutos se siente inmediatamente el alivio, ¿no? Y el paciente se va tranquilo a su domicilio. No solamente a veces hacemos la odontosección y fracturamos los dientes, sino también se pueden fracturar los materiales o equipos que usamos. Por eso tenemos que estar viendo bien dónde estamos trabajando, con una buena fuente de luz, con una separación de tejidos, con una aspiración, aspirando, ¿no? Permanentemente. Aquí se fracturó la fresa turbo, aquí se nos fracturó la fresa redonda, miren. Por eso siempre tenemos que estar viendo bien dónde estamos trabajando, ¿no? Para poder retirar el fragmento fracturado en caso nos ocurra. O nos podemos aspirar a un cuerpo extraño, ¿no? Una coronita, por ejemplo, nos podemos aspirar. Consejo que damos, no debemos trabajar nunca en la posición de Trendelenburg, que la cabeza esté más baja que los miembros inferiores, siempre debe ser al revés, que la cabeza esté más alta que los miembros inferiores del paciente en el sillón dental, para que por gravedad no se vaya a ir todo hacia la orofaringe, ¿no? Y con eso terminamos. Pues a ver, estamos en la hora. Puede presentarse el trismus, ¿no? El trismus o la dificultad para realizar los movimientos de la dinámica mandibular, ¿no? Los movimientos de apertura, cierre, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, protrusiva, retrusiva, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay una apertura bucal de 1,5 cm solamente. Pues, ¿qué tenemos que hacer en los casos de trismus? En primer lugar, prescribir fármacos. En este caso, los miorelajantes o relajantes musculares. Puede ser el clásico que usamos los cirujanos dentistas, ¿no? ¿Cuál es el clásico? La orfenadrina, ¿no? La orfenadrina de 100 miligramos. Orfenadrina de 100 miligramos. El famoso Norflex, ¿no? Esto es cada 12 horas. Por un máximo de 5 días, ¿no? No más. Por 5 días máximo. La orfenadrina. En segundo lugar puede ser, por ejemplo, la dorixina relax, que es clonixinato de lisina con ciclobenzaprina, también cada 12 horas. En tercer lugar puede ser, por ejemplo, clorzoxazona más paracetamol. Clorzoxazona más paracetamol. Esto es cada 8 horas, también por 4 o 5 días. O puede ser clorzoxazona más diclofenaco. Clorzoxazona más diclofenaco, el famoso Redex. Lo importante es que tengamos siempre en conocimiento unos cuantos relajantes y de acuerdo al caso lo prescribimos, ¿no? Hay muchos relajantes. Yo les menciono solo algunos nada más, que son eficaces, ¿no? Y con sinergismo inclusive de AINES, ¿no? Entonces, de esa manera, prescribimos los relajantes no más de 5 días. En segundo lugar, fisioterapia. Nos ponemos los guantes de examen y le movemos la mandíbula al paciente, así tenga un poquito de dolor o con esfuerzo. Los movimientos de dinámica mandibular. Le decimos al paciente que cuando se retire del consultorio permanentemente mueva su mandíbula a todo lado, ¿no? Y finalmente, compresas de paños tibios en los músculos de la masticación, los maceteros principalmente, ¿no? Compresas de paños tibios. De esa manera manejamos los trismos de origen porque los trismos pueden ser también de otro origen, ¿no? Y de acuerdo a eso se debe manejar. Muy bien, ahí le estamos dejando algunas referencias bibliográficas, ¿no? Para que se pueda complementar lo ya mencionado, ¿no? Listo, doctor. De repente le dicto algunas preguntas que han dejado por ahí. Ah, encantado. Ya, mire, a ver, le preguntan, doctor, ¿puede repetir la técnica para cerrar la comunicación bucosinusal? Sí, les decía, es una... Ratito, no quiere... A ver.
Ya, la técnica para cerrar comunicación bucosinusal. Les Sí, decía, exacto. es una incisión para un colgajo trapezoidal. Es un colgajo trapezoidal, ¿no? A nivel, ratito, se me ha abierto una ventana acá. Ya está. Un colgajo trapezoidal a nivel vestibular, tanto por mesial como por distal del alveolo donde hay la comunicación. Luego, con una legra, despegamos ese colgajo trapezoidal de la tabla vestibular. Luego, con dos pinzas, lo sujetamos de los dos vértices al colgajo. Tiene que participar un asistente. Y luego, con el bisturí, por dentro, le cortamos el periósteo en la base del colgajo. Le pasamos de distal a mesial el bisturí despacito. Y se siente clarito cómo se estira el colgajo. Y de esa manera llega hacia palatino y lo podemos suturar. Listo, esa es la técnica. Listo. Ahora, la doctora Abigail pregunta, ¿qué se receta en caso de parestesia y qué sucede si después de los 60 días persiste? Ya. Justo lo que les decía, ¿no? Complejo B en grajeas, en este caso desayuno, almuerzo y cena. Yo siempre aprendí a medicar por horas, ¿no? Pero en este caso el complejo B puede ser con los alimentos, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, por 30 días. Si persistiera la parestesia por 30 días más, por 60 días, y de ahí ya lo dejamos, solo va a haber regeneración del tejido ya, ¿no? Por la propia fisiología del organismo. Y núcleo CMP, que es citidin monofosfato. Citidin monofosfato, núcleo CMP, 28 tabletas, una cada 12 horas por 2 semanas. Si persistiera, bueno, las parestesias generalmente duran días, semanas o meses. Si pasan 2 meses no va a haber mucho problema. El problema está si pasa los 8 meses. Si pasan los 8 meses, el pronóstico ya no es tan bueno. Pero sí recuerden algo, estimados colegas, gracias a Dios, casi todas las parestesias, en un 85-90%, casi todas, hasta más, son reversibles, son temporales, son reversibles. Listo. El doctor Mamani pregunta, ¿cómo se puede diferenciar del enfisema del hematoma? Sí, el enfisema tiene las crepitaciones, como les decía, la crepitación a la palpación. En cambio, en el hematoma es fluctuante porque es contenido líquido, contenido sanguinoliento. Palpamos y sentimos fluctuación, es tejido, es consistencia fluctuante. En cambio, en el enfisema es crepitante, ¿no? Como si tocáramos burbujitas del detergente, ¿no? Cuando lavamos ropa. Por último, le preguntan, doctor, ¿qué medicamento puedo recetar en pacientes alérgicos a los AINES? Puede ser lo que usamos nosotros mucho es el tramadol. Y si no es alérgico al paracetamol, tramadol con paracetamol. Por vía oral puede ser, por ejemplo, el saldiar, trilat, ¿no? Trilat saldiar, ¿no? Que es tramadol de 37,5 miligramos más paracetamol de 325 miligramos. Lo puedo decir nuevamente. Tramadol de 37,5 miligramos más paracetamol de 325 miligramos. Un sinergismo entre ambos. Tramadol, que es un opiáceo, más paracetamol, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias. Entonces, con eso damos por terminada las preguntas. Ajá. Muchas gracias por su presentación, doctor. Entonces, el doctor Sáenz empieza 8:30, ¿verdad? Y justo en 3 minutos. Ya, listo. Entonces, Vamos esperamos terminando a una que se hora. conecte el doctor. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido, estimados amigos de Ciremo. Muchas gracias, estimados colegas. Para mí, mi modesta persona, siento un honor poder tener la posibilidad de dirigirme a ustedes. Un fuerte abrazo y muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas Igualmente, noches. doctor, buenas noches, buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Bueno, doctores, entonces vamos a esperar a que se conecte el doctor Sáenz a las 8:30. Vamos a dar un breve receso de 10 minutos. 8:35 estamos retomando la clase de cirugía.